Juan 14:16 dice, y lo leo tal cual, Reina Valera 1960. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo les gusta ese texto a los cristianos? Yo no sé si les gusta por el consolador o por qué, pero les encanta ese texto. Y te dicen, ¿ves que hay una Trinidad? Dice, y yo, Jesús, el Hijo de Dios, rogaré al Padre, segunda persona en esta sentencia, o primera, como lo queramos ver. Yo, dice Jesús hablando, rogaré al Padre, es una segunda persona, y os dará otro, la palabra otro consolador, 3. ¿Cómo no pueden ver tan claro que son 3? Es una santa Trinidad, la divina Trinidad. ¿Cómo no lo ven? Está uno hablando, otro que dice es el Padre, y ese Padre le va a dar otro, que no soy yo, que no es él, sino otro. Ahí están los 3, si no lo ves, sos un ciego, te va a decir un cristiano. Y claro, si vos lees esto y no sabes que la escritura está encubierta y no sabes un carajo de nada, vas a decir, y sí, son 3. Está el Padre, está Jesús y está el otro consolador. ¿Y cuál nos queda a nosotros? Y nos toca el consolador. El consolador. ¿Y dónde va el consolador? Adentro tuyo. Porque ese da otro, no estoy hablando pavada. Dice, ese consolador, bueno. Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura, Reina Valera 1960, no es lo que dice la Escritura. Siempre traducciones. Bien, la palabra otro es la palabra G243 alos. La palabra alos. Entonces esto diría, y yo rogaré al Padre y os dará alos consolador. ¿Qué es la palabra alos traducida por otro? Saben que está muy bien traducido otro, pero otro no solamente significa otro, sino significa otras cosas también. Está muy bien traducido, no estoy diciendo que está mal, está bien. Es otro, no es ni él ni el Padre, es otro, está claro, es otro. Pero tiene un significado por ahí más especial cuando empezamos a estudiar, escarbar y sacarle la cobertura y los consoladores de la Escritura. Por la Escritura tiene coberturas y consoladores, hay que estar sacándolos, Muchos se quedan agarrados al consolador, pero no, hay que sacarlos y leer lo que dice la Escritura. La palabra G243 alos dice lo siguiente. Palabra primaria de otra manera, diferente, en muchas aplicaciones de otra parte. Podría ser de otra parte que dijera, claro, porque es otro y se aplica para decir de otra forma, otro o de otra parte. ¿Qué tal si dijera, y yo rogaré al Padre y os dará de otra parte un consolador? Ya empieza a cambiar. Otro está perfecto, pero también significa de otra forma y de otra parte, para que lo sepan. Así que se va poniendo interesante esto. Se va poniendo interesante. Los trinitarios tienen razón. Vuelvo a repetir, los trinitarios tienen razón, es que esa palabra otro no se refiere ni al Padre ni a Jesús que está hablando, es otro, es justamente muy fuerte la palabra. Dice, y yo rogaré al Padre y les va a enviar otro o de otra parte, otro consolador, un nuevo consolador, es diferente, que ustedes no saben cómo viene, pero es otro. Y puede ser de otro lugar también, pero es otro. Entonces está claro que no es ni el Padre ni él, es otro. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Ok. Segunda palabra, consolador. Yo no sé a quién carajo se le ocurrió usar esa palabra, porque tenemos que ir a la época cuando se escribió aproximadamente o se dijo esto. La palabra Parácletos, que es la palabra que ustedes ya saben, que se traduce como consolador en algunos lados y se traduce como abogado en otros. La palabra Parácletos nunca puede ser usada como consolador, ni como confortador. La palabra Parácletos
originalmente, y me metí en algunos libros antiguos que la explican, hasta Sócrates y otros personas explican el significado de Parácletos. Otro que no me acuerdo quién es el nombre ahora, pero no importa, es en un griego antiguo. Tiene un solo significado. ¿Saben por qué le pusieron consolador? Por el contexto y las cosas que Yeshua dijo del Paráclito. Dijeron, entonces nos viene a consolar, es el consolador, nos viene a dar consuelo. Y no es así. No es así. Esa palabra no debería estar en las Escrituras, pero claro, Yahweh decide que encubrí todo, y hasta es capaz de poner un consolador para que no se vea. Así es. Pero ¿saben qué significa únicamente la palabra parácletos? Es un término muy antiguo griego que significa defensor. Con el tiempo y cuando Grecia fue evolucionando y se hizo un sistema penal, entonces había una corte de justicia y empezaron ciertas personas a defender públicamente a ciertas acusaciones, como lo tenemos nosotros en la justicia. Entonces esos defensores públicos empezaron a recibir el nombre de abogado, lo que nosotros conocemos, se especializan en las leyes, estudian las leyes y te defienden en un juicio. Entonces quedó como abogado defensor, pero en realidad el origen mismo de la palabra parácletos es defensor, no es abogado defensor, porque es un defensor de cualquier cosa. Te pueden defender con tu madre, te pueden defender con un amigo, te puede defender en una asamblea que no es un juicio, que no lleva el título de abogado, porque si yo digo abogado defensor, ya le pongo un título de que tiene que estudiar abogacía, porque si no, no puede ser un defensor, en este caso. ¿Me entienden lo que les digo? Porque es importante separar la palabra abogado. Porque si yo ya pongo paráclito significa abogado defensor, entonces solamente un paráclito puede ser alguien que tenga el título de abogacía. Pero no es lo que dice la palabra. Después se empezó a utilizar con el tiempo como el que te defendía en los juicios era un parácletos, entonces se le empezó a decir abogado defensor. Pero la palabra es defensor. Entonces, grábese esta palabra. No significa consolador, no significa comforter en inglés, ni confortador, no significa guía espiritual, no significa toda la cantidad de cosas que han puesto, pero podría significar como defensor. Hay otro que podría significar, que es básicamente lo mismo, intercesor. Porque un defensor en realidad está intercediendo. Te vengo a defender, vengo a interceder entre tu parte y la otra parte ofendida, por ejemplo. O una parte que reclama algo, o un juez. Entonces, eso sí es entendible. ¿Es un defensor o intercesor? Las dos están bien. Mejor está defensor. Pero si le agregamos el intercesor, no queda mal y le damos una dimensión un poquito más entendible, porque está intercediendo entre las partes. Los abogados interceden entre las partes. Van entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa parácletos? Significa defensor y como segundo término, intercesor. Nunca consolador, porque no viene a consolar. ¿Puede un abogado o un defensor consolarte? Sí puede. Pero la palabra no indica consolador, porque es muy diferente consolador a un defensor. Es muy diferente. ¿En qué quedamos? No, significa también amante. No seamos estúpidos y tenemos que entender sabiduría. Bajo ninguna circunstancia significa consolador. Nunca. Nunca. Ahora, ¿un defensor te puede consolar? Sí, como te puede también golpear. ¿Ok? Y tampoco significa golpeador. Así que no significa consolador. Eso es parte de la trampa de la escritura. Parte de la trampa de la escritura. Entonces, seguimos leyendo cómo va quedando el texto.